Hola. Deje las llaves de la casa. Coja su maleta y no vuelva, dijo mi hijo Gregorio durante la cena, mientras Estela, su esposa, asentía fríamente. Mi nieto me entregó una maleta hecha. Yo construí esa casa para ellos. Sin embargo, me borraron como si fuera polvo. Pero cuando el banco llamó, nombrándome único propietario, su mundo empezó a desmoronarse. No solo voy a volver, haré que se arrepientan. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La lluvia golpeaba las ventanas del comedor mientras yo estaba sentado a la cabecera de la mesa de roble, que Elena y yo elegimos hace 30 años. Mi plato estaba intacto. Gregorio, mi hijo, se inclinó hacia adelante, su silla crujiendo. Estela, su esposa, sorbió su vino, la copa tintineando contra sus dientes. Sus rostros se veían afilados bajo la luz cálida, y sentí un nudo apretarse en mi pecho. «Padre, hemos estado pensando», comenzó Gregorio, su voz demasiado casual, como si estuviera hablando del tiempo. «Usted no se está volviendo más joven. Una residencia de ancianos podría ser lo mejor». Parpadeé, el tenedor suspendido sobre mi plato. ¿Una residencia de ancianos? Gregorio, tengo 63 años, no 90. Yo construí esta casa. Mi voz era firme, pero mi pulso no lo estaba. Las fotos familiares en la pared, Elena sonriendo, Tommy de pequeño parecían observar, esperando. Estela dejó su copa, su collar brillando mientras lo jugueteaba. «Hemos encontrado un centro encantador, Arturo», dijo, su tono suave como la seda, pero frío. «Es perfecto para usted. Tranquilo, cómodo». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Agarré el mantel, su textura áspera bajo mis dedos. «Este es mi hogar», dije, clavando mi mirada en Gregorio. «Ustedes viven bajo mi techo. Pagué su educación, su boda, su empresa». Las palabras salieron a borbotones, cada una más pesada que la anterior. El rostro de Gregorio enrojeció. Golpeó su copa contra la mesa, el vino se derramó. «Nos está frenando, padre», espetó. «Necesitamos espacio, un nuevo comienzo. Es usted una carga». La palabra golpeó como una bofetada. Estela asintió, su silencio más agudo que cualquier insulto. Me volví hacia Tommy, mi nieto, sentado en silencio al borde de la mesa. Sus ojos estaban fijos en su plato, sus pequeñas manos inquietas. «Tommy», dije suavemente, «tú lo entiendes, ¿verdad?». No levantó la vista. En cambio, deslizó una maleta por el suelo, sus ruedas chirriando. «Aquí tienes, abuelo», susurró, apenas audible. Se me hizo un nudo en la garganta. La maleta era mía, hecha, lista. Habían planeado esto. Me puse de pie, las sillas raspando contra la madera. «No pueden hacer esto», dije, mi voz baja pero firme. «Soy el dueño de esta casa, legalmente es mía». Gregorio también se levantó, dominando la mesa. «Deje las llaves de la casa, coja su maleta y no vuelva», dijo, su voz fría. Definitiva. Los labios de Estela se curvaron en una leve sonrisa de satisfacción. Los miré, a mi hijo y su esposa, y vi a extraños. Quería gritar, luchar, pero los ojos bajos de Tommy me detuvieron. No haría una escena delante de él. Mi mano tembló mientras buscaba las llaves en mi bolsillo. Se sentían pesadas, como si llevaran el peso de cada recuerdo de esta casa. La risa de Elena, los primeros pasos de Tommy. Las dejé sobre la mesa, su tintineo metálico resonando como el portazo de una puerta. «Está bien», dije, mi voz apenas un susurro. Agarré el asa de la maleta, su cuero frío contra mi palma, y caminé hacia la puerta. La lluvia era más fuerte ahora, un redoble constante. Miré hacia atrás, viendo la sonrisa enmarcada de Elena en la pared. Ella sabría qué hacer, pensé. Siempre lo sabía. Salí. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo. El aire de la tarde era fresco, trayendo el leve aroma a hierba mojada que me envolvió. Contuve el aliento mientras estaba en el porche, la maleta pesada en mi mano. La calle estaba oscura. Los cuidados jardines del vecindario y las ventanas iluminadas se burlaban de mi desplazamiento.
Fui borrado como polvo barrido de sus vidas perfectas. Entonces, unos faros cortaron la lluvia. Un taxi disminuía la velocidad en la acera. Su brillo amarillo era débil, pero era algo. Apreté el agarre de la maleta y di un paso adelante. El pavimento mojado resbaladizo bajo mis zapatos. La brisa de la tarde me atravesaba el abrigo, la maleta pesada en la mano. Hice señas a un taxi. Me deslicé dentro y percibí el olor a café. ¿A dónde?, preguntó el conductor, su voz ronca pero amable. Tendría unos 50 años, con una gorra gastada y ojos que se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Al motel del puerto, musité, nombrando el único lugar que se me ocurrió. Mi voz sonaba hueca, desconocida. Puse la maleta en mi regazo, su cremallera clavándose en mis palmas. El conductor, Ray, según su licencia, asintió y se incorporó a la calle. La calefacción del taxi zumbaba, calentando mis manos heladas, pero no podía tocar el frío que tenía dentro. La lluvia rayaba las ventanas, y las casas de las afueras por las que pasábamos brillaban con una calidez que yo ya no tenía. Les di todo, pensé, mi mente repasando las palabras de Gregorio. Es usted una carga. ¿Está bien ahí atrás?, preguntó Ray, mirándome en el espejo. Su tono no era inquisitivo, solo preocupado, como si hubiera visto a hombres como yo antes. No respondí de inmediato. Mis dedos trazaron el asa de la maleta. Su cuero gastado me ancló. No realmente, admití, mi voz quebrándose. Mi hijo me echó. Me dijo que me fuera de mi propia casa. Ray soltó un silbido bajo. Eso es duro. La familia puede ser la que más hiere. Ajustó el espejo, sus ojos firmes. ¿Quiere hablar de ello?, dudé. El ritmo de la lluvia llenó el silencio. Entonces todo salió. Estábamos cenando, dije, mis palabras entrecortadas. Gregorio, mi hijo, dijo que debería ir a una residencia de ancianos. Su esposa, Estela, lo apoyó, fría como el hielo. Habían hecho mi maleta. Incluso hicieron que mi nieto me la entregara. Se me hizo un nudo en la garganta al recordar el susurro de Tommy. Aquí tienes, abuelo. Ray negó con la cabeza, sus manos firmes en el volante. Eso es un golpe bajo, usar al niño. Hizo una pausa y luego añadió. Suena a que buscan algo. El dinero. La casa. Asentí mirando la lluvia. La casa. La construí para ellos. Para Elena, mi esposa. Ella ya no está, pero la conservé para la familia. Pagué la educación de Gregorio, su boda, su empresa fallida. Un recuerdo fugaz. Noches enteras en la mesa de la cocina, ayudando a Gregorio a redactar su plan de negocios. Mi café enfriándose. Había vendido mi coche para financiar sus sueños. Suena a que diste demasiado, dijo Ray, su voz suave pero firme. Yo he pasado por eso. Mi hermano intentó echarme de nuestra tienda familiar. Pensó que era demasiado viejo para dirigirla. Se rió, pero fue agridulce. Luché, conservé lo que era mío. ¿Cómo?, pregunté, inclinándome hacia adelante. La maleta se deslizó ligeramente. Su peso un recordatorio de mi vida desarraigada. Conseguí ayuda, dijo Ray. Un tipo que conoce la ley, lucha por gente como nosotros. Metió la mano en la guantera y sacó una tarjeta de visita. Jaime Campos, defensor. Me ayudó a conservar mi tienda. Quizás te ayude con esa casa. Me entregó la tarjeta, sus bordes gastados pero robustos. La tomé, el papel cálido de su mano. Gracias, dije, guardándola en mi bolsillo. Mis dedos rozaron la tela húmeda de mi abrigo y sentí una chispa, débil, pero real. Luchar. Las palabras resonaron, mezclándose con el repiqueteo de la lluvia. Pasamos junto a una casa con un columpio iluminado por una farola. Me recordó la infancia de Tommy, el juego del patio trasero que había construido con mis propias manos. Había financiado su mundo y ahora sus padres habían destrozado el mío. No sé si puedo hacer esto, admití, mi voz apenas un susurro. Luchar contra mi propio hijo.
Rey miró hacia atrás, sus ojos amables pero inflexibles. Eres fuerte, Arturo, pero demasiado bueno. A veces tienes que luchar, incluso contra la familia. No tienes por qué aceptar esto. Hizo una pausa y luego sonrió. Te diré algo, si recuperas esa casa me debes una cerveza. Logré una pequeña risa, la primera en horas. Trato hecho, dije, la palabra sintiéndose como una promesa. El letrero de neón del motel se alzaba adelante, su brillo rojo parpadeando a través de la lluvia. Rey se detuvo en la acera, rechazando mi intento de pagar. Esta corre por mi cuenta, dijo. Llama a Jaime, él te ayudará. Salí, el aire de la tarde refrescando mi cara. Arrastré la maleta hacia la entrada del motel, su puerta de cristal reflejando el tenue brillo de una farola. Apreté la tarjeta de Rey en mi bolsillo, sus bordes afilados contra mis dedos. Por primera vez esa noche, sentí algo sólido bajo mis pies, como tierra firme después de una caída. Me giré hacia la puerta y caminé hacia adelante. El taxi se detuvo en el motel del puerto, su letrero de neón parpadeando bajo la lluvia, proyectando reflejos rojos sobre el pavimento mojado. Le di las gracias a Rey, salí, y mis pasos resonaron mientras arrastraba la maleta hacia la entrada. El viento me arrojaba la lluvia a la cara, pero sentí una resolución crecer dentro de mí, sólida como el suelo bajo mis pies. El recepcionista del motel apenas levantó la vista mientras deslizaba una tarjeta llave por el mostrador. Su indiferencia un espejo del vacío en mi pecho. Murmuré un gracias, cogí la maleta y me dirigí por el pasillo oscuro. La puerta de la habitación 12 emitió un pitido anormalmente alto en el silencioso corredor, y entré. El aire olía a moqueta húmeda y a ambientador rancio. Una cama grumosa se apoyaba contra un papel pintado descolorido, y afuera, un letrero de neón zumbaba, proyectando sombras rojas por la habitación. Dejé caer la maleta, su golpe sordo resonando mi desplazamiento, y examiné el espacio. Esto no era un hogar. Abrí la cremallera de la bolsa, mis manos moviéndose en piloto automático. En un bolsillo lateral la encontré, una pequeña foto enmarcada de Elena, su sonrisa cálida contra el cristal frío. Contuve la respiración. La puse en la mesita de noche, la madera arañada pero robusta, y me hundí en la cama. Tú sabrías qué hacer, ¿verdad? Susurré, trazando su rostro con mi pulgar. Los bordes gastados de la foto se sentían como un salvavidas. La habitación estaba demasiado silenciosa, el tipo de silencio que presiona contra los oídos. Me eché hacia atrás. El cabecero crujió y dejé que mi mente divagara. Nos vi, a Elena y a mí, hace 30 años, eligiendo la mesa de roble para nuestro nuevo hogar. Habíamos construido esa casa juntos, cada clavo y teja una promesa a nuestra familia. Gregorio era solo un niño entonces, su risa llenando el jardín. Había renunciado a vacaciones, vendido acciones, invertido todo en sus sueños. Su carrera, su boda, esa empresa que juró que cambiaría el mundo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El zumbido del neón llenó el silencio, implacable. Me levanté caminando por la pequeña habitación, mis zapatos rozando la alfombra. Las cortinas descoloridas llamaron mi atención, su estampado floral, un fantasma de las que Elena cosió para nuestro comedor. Podía verla ahora, aguja en mano, tarareando suavemente mientras trabajaba. Para nuestro hogar, había dicho, sus ojos brillantes. Ese hogar era mío, legalmente, moralmente. Las palabras de Gregorio, es usted una carga, ardían en mi mente, cada sílaba una traición. Me senté de nuevo frente a la foto de Elena. ¿Cómo dejé que esto pasara?, pregunté, mi voz áspera. Confié en él. Pensé que había aprendido de ti. Mis dedos se apretaron alrededor del marco, el cristal frío contra mi piel. Recordé las presentaciones de la empresa de Gregorio, cómo me había quedado despierto hasta tarde, ajustando sus números, creyendo en él, y Estela siempre de fondo, sus ojos calculadores, empujándolo más lejos.
Habían tomado mi bondad y la habían convertido en debilidad. La maleta yacía abierta en el suelo, su contenido derramado como una herida. La miré, la ira subiendo, caliente y afilada. «Les di todo», dije más alto ahora como si Elena pudiera oír, y me echaron como a basura. Las palabras se sintieron bien, como soltar un aliento que había contenido demasiado tiempo. Pensé en Tommy, sus manos reacias empujando la maleta, su susurro. «Aquí tienes, abuelo». Estaba atrapado en su red, pero quizás no del todo. Me incliné hacia adelante, los codos en las rodillas. «No dejaré que se lo lleven todo», le dije a Elena, mi voz firme ahora. «La casa, nuestros recuerdos, mi dignidad, no tienen derecho a borrarme». El neón zumbaba, un recordatorio constante de dónde estaba, pero no importaba. Tenía un plan, o al menos el comienzo de uno. Las palabras de Rey resonaron. «A veces tienes que luchar, incluso contra la familia». Tenía razón. Había sido demasiado bueno, demasiado confiado, pero eso se acababa esta noche. Miré la mesita de noche donde la tarjeta de Rey estaba junto a la foto de Elena. Jaime Campos, defensor. El nombre se sintió como una puerta que se entreabre, dejando entrar la luz. Lo llamaría por la mañana, expondría los hechos, la escritura a mi nombre, los pagos que había hecho, la vida que había construido. Gregorio y Estela pensaban que habían ganado, pero me habían subestimado. No era solo un padre o un abuelo, era Arturo, y lucharía por lo que era mío. Me recosté en la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso. El brillo rojo del neón pulsaba a través de las cortinas, pero mis ojos estaban en la tarjeta. Mañana empezaría. Mañana daría el primer paso por Elena, por Tommy, por mí. Cerré los ojos. El zumbido se desvaneció mientras la resolución se asentaba en mí, sólida como el suelo bajo mis pies. La mañana trajo una luz tenue a través de las cortinas del motel, y supe que no podía quedarme quieto por más tiempo. La tarjeta de Rey yacía en la mesita de noche, el nombre de Jaime Campos llamándome a la acción. Marqué su número, acordando reunirme en una cafetería en una calle céntrica, a pocas manzanas del motel. Cogiendo mi abrigo, salí a la llovizna, mis pasos acelerándose con cada pensamiento del hogar que tenía que reclamar. La llovizna cubría las calles de la ciudad con un suave brillo, mientras empujaba la puerta de la cafetería, la campanilla tintineando sobre mí. El aroma a café recién hecho me golpeó, cálido y reconfortante. Un crudo contraste con el aire viciado del motel. Mesas de madera estaban esparcidas por la sala, cada una con una pareja o un lector solitario, sus murmullos mezclándose con el siseo de la máquina de café. Grandes ventanales enmarcaban una mañana de primavera gris, los transeúntes acurrucados bajo los paraguas. Escaneé la habitación, mis dedos apretando la tarjeta de Jaime Campos, todavía crujiente del taxi de Rey. Allí estaba, en la esquina, con papeles extendidos sobre una mesa, su traje impecable, pero su postura relajada. Me ajusté las gafas, los nervios erizando mi piel, y crucé la cafetería. La maleta estaba de vuelta en el motel, pero su peso persistía en mi mente. Un recordatorio de lo que había perdido. «Jaime», dije, mi voz más baja de lo que pretendía. Él levantó la vista, sus ojos agudos pero amables, y se puso de pie, extendiendo una mano. «Arturo», dijo, su agarre firme. «Encantado de conocerle. La voz de Rey hablaba muy bien de usted». Su voz tenía una cadencia firme, como la de un hombre acostumbrado a abrirse paso en el caos. Me senté. La silla crujió, y dejé mi taza de café, su vapor ascendiendo en espiral. La superficie de la mesa estaba gastada, grabada con tenues anillos de incontables tazas, y tracé uno con mi pulgar, estabilizándome. «No sé por dónde empezar», admití, mis palabras entrecortadas. «Mi hijo, Gregorio, me echó de mi propia casa, su esposa Estela estaba compinchada. Hicieron mi maleta, me dijeron que dejara las llaves». Mi voz se tensó.
El recuerdo del tintineo de las llaves, todavía crudo. Jaime se inclinó hacia adelante, su bolígrafo golpeando la mesa, su rostro ilegible, pero atento. «Cuéntemelo todo», dijo, su tono bajo, urgente. «No omita nada». Respiré hondo, el amargor del café agudo en mi lengua. «Fue durante la cena», dije. Gregorio dijo que yo era una carga, que debería ir a una residencia de ancianos. Estela lo apoyó, todo sonrisas y veneno. Mi nieto Tommy me entregó la maleta. Construí esa casa para ellos. Pagué la educación de Gregorio, su boda, su empresa, todo. Un recuerdo fugaz. Noches enteras en mi escritorio, cuadrando el presupuesto de la empresa de Gregorio, mis ojos ardiendo por la pantalla. Había renunciado a mi jubilación por sus sueños. El bolígrafo de Jaime se congeló a media nota. ¿Su propio hijo?, murmuró, su voz cargada de incredulidad. Eso es más que un golpe bajo. Se echó hacia atrás, su silla raspando suavemente, y negó con la cabeza. He visto la codicia, Arturo. Pero esto es personal. Sus palabras llevaban el peso de un padre, no solo de un defensor, y sentí un destello de esperanza. Creen que han ganado, dije, mis dedos apretando la taza. Pero la casa está a mi nombre, legalmente es mía. Hice una pausa y luego añadí, la quiero de vuelta, y quiero que entiendan lo que han hecho. Los ojos de Jaime se entrecerraron, una chispa de justa ira en ellos. ¿Recuperaremos su casa?, dijo, su voz firme. Pero podemos hacer más. La empresa de Gregorio, Rey, la mencionó. Es inestable. Usted conoce su negocio, ¿verdad? Sus debilidades. Deslizó un bloc de notas legal sobre la mesa. Sus nítidas líneas, una promesa de estructura en mi mundo desmoronado. Asentí, mi mente corriendo. Siempre ha sido descuidado con el dinero, dije. Promete demasiado a los inversores, no cumple los resultados. Lo he rescatado más veces de las que puedo contar. El menú de pizarra de la cafetería captó mi atención. Su caligrafía ordenada me recordó la propuesta de la empresa de Gregorio garabateada en una servilleta, mis ahorros vertidos en su visión. Entonces empezamos por ahí, dijo Jaime tomando notas. Revisaremos los registros de propiedad, confirmaremos su titularidad, pero también investigaremos su negocio. La presión financiera puede hacer que gente como Gregorio se quiebre. Golpeó su bolígrafo, un ritmo constante. Esto no es solo para reclamar su hogar, Arturo. Es para darles una lección que no olvidarán. Me incliné hacia adelante, el borde de la mesa presionando mis palmas. ¿Cuál es el primer paso?, pregunté, mi voz más firme ahora. El calor de la cafetería me envolvió, un pequeño consuelo contra la tormenta de afuera. Recopilamos pruebas, dijo Jaime. Escrituras, registros bancarios, cualquier cosa que demuestre sus contribuciones a esa casa y a su negocio. Usted no es solo un padre, es un inversor. Construiremos un caso que no podrán ignorar. Hizo una pausa, sus ojos clavados en los míos. ¿Está listo para luchar, Arturo? Pensé en la foto de Elena en la mesita de noche del motel, su sonrisa instándome a seguir adelante. Estoy listo, dije, mi voz sólida como el terreno que estaba reclamando. Nos dimos la mano, su agarre un sello en nuestra alianza. La máquina de café sisió, puntuando el momento, y sentí que algo cambiaba dentro de mí, una chispa del hombre que había sido antes de que la traición me atenuara. Jaime recogió sus papeles, deslizándolos en una carpeta. Empezaré a investigar hoy, dijo. Usted concéntrese en lo que sabe sobre el negocio de Gregorio. Cada detalle ayuda. Me entregó su tarjeta, sus letras en relieve captando la luz. Llámeme cuando quiera. Me puse de pie, la silla raspó suavemente, y guardé la tarjeta en mi bolsillo. El bullicio de la cafetería se desvaneció cuando salí. La llovizna fresca en mi cara. Me ajusté el abrigo. Mis ojos captaron una señal de calle. Una calle céntrica, a pocas manzanas de mi antigua casa. El nombre me golpeó como un pulso, removiendo recuerdos del jardín de Elena, la risa de Tommy.
Mi mano rozó mi teléfono, una nueva resolución endureciéndose en mí. Giré por la acera. La flecha de la señal me indicaba hacia adelante. La llovizna había amainado mientras caminaba de regreso al motel, mi mente bullendo con el plan de Jaime. La carpeta con su tarjeta estaba en mi bolsillo, pero el arma real estaba en mi cabeza, el conocimiento de las debilidades de Gregorio. El motel me daría concentración, lejos del bullicio de la cafetería. Al llegar a mi habitación, arrojé mi abrigo sobre la cama. Me senté en el escritorio y saqué mi teléfono, listo para atacar el negocio de Gregorio. La lámpara de la habitación del motel parpadeaba, proyectando sombras irregulares en la pared mientras me sentaba en el escritorio. Los papeles estaban extendidos ante mí como un mapa de batalla. La brisa primaveral se colaba por la ventana agrietada, trayendo el leve aroma de las lilas en flor. Un cruel recordatorio del jardín que había perdido. Era tarde. La luz dorada se abría paso a través de la llovizna de afuera, y las palabras de Jaime resonaban en mi mente. La presión financiera puede hacer que gente como Gregorio se quiebre. Mis antiguos contactos de mis días de consultor estaban garabateados en un bloc de notas. Sus nombres, un salvavidas a mi pasado. Cogí mi teléfono, su plástico frío estabilizando mis nervios, y marqué al primer inversor. «Arturo», dije cuando la llamada se conectó, mi voz tranquila pero firme. «Llamo por la empresa de Gregorio». El inversor, un hombre al que había asesorado años atrás, sonó sorprendido pero cálido. Respiré hondo, el borde astillado del escritorio áspero bajo mis dedos. Tengo razones para creer que Gregorio está malversando fondos, prometiendo de más y entregando de menos. Quizás quiera investigarlo. Mis palabras fueron medidas, profesionales, pero cada una se sintió como una estocada. El tono del inversor cambió. La sorpresa se deslizó en su voz. ¿Malversando fondos? Confiamos en él por usted, Arturo. Su voz crepitó a través del teléfono y sentí una oleada de satisfacción. Haré que mi equipo revise los libros, prometió antes de colgar. Anoté una nota. Inversor 1, investigando. Y me eché hacia atrás. La silla crujió. Uno menos. Caminé por la habitación, la alfombra amortiguando mis pasos, y marqué el siguiente número. La maleta estaba abierta junto a la cama, su contenido intacto desde la noche anterior. Un testigo silencioso de mi vida desarraigada. Cada llamada se hizo más fácil, mi voz más firme, mi antigua pericia resurgiendo. Ayudé a construir su negocio, le dije a otra inversora, una mujer con un tono agudo. Pero ha sido imprudente, revise sus informes de gastos. Ella jadeó, prometiendo una auditoría completa. Marqué su nombre. Inversora 2, alarmada, y seguí adelante. Un recuerdo me golpeó mientras garabateaba. Gregorio a los 25 años. La propuesta de su empresa garabateada en una servilleta de un restaurante. Mi bolígrafo rodeando los errores. Le enseñé a llevar la contabilidad. Vendí acciones para financiar sus sueños. El rasguño del bolígrafo en mi bloc de notas ahora se sentía como un arma, devolviéndole su traición. Había sido un tonto al confiar en él, pero ya no era ese hombre. Después de 3 llamadas, me dolía la mano de agarrar el teléfono, pero la emoción de la acción me impulsaba. Las reacciones de los inversores, sorpresa, sospecha, urgencia, me validaban. El castillo de naipes de Gregorio se tambaleaba, y apenas había empezado. Hice una pausa, el silencio del motel pesado, y miré la foto de Elena en la mesita de noche. Su sonrisa me tranquilizó, pero un destello de duda se deslizó. ¿Y si esto salía mal? ¿Y si lastimaba a Tommy en el fuego cruzado? Lo descarté, mis dedos tamborileando en el escritorio. Esto no se trataba de destrucción. Se trataba de justicia. Gregorio y Estela pensaron que podían borrarme, pero habían olvidado quién era yo. Yo había construido su mundo, y podía desmantelarlo pieza por pieza. El parpadeo de la lámpara se ralentizó. Su luz se estabilizó, y sentí un triunfo silencioso asentarse en mi pecho.
Hice una última llamada a un gestor de fondos de cobertura que siempre había respetado mi consejo. Arturo, si esto es cierto, retiramos nuestra financiación, dijo, su voz sombría. Le di las gracias, colgué y exhalé, el aire pesado con el peso de lo que había hecho. Los inversores estaban al acecho, y Gregorio pronto sentiría la presión. Me eché hacia atrás, la silla gimió, y miré mis notas, sus líneas entintadas un mapa de mi contraataque. La brisa de la ventana refrescó mi cara, y sentí que las paredes del motel se encogían a mi alrededor, instándome a seguir moviéndome. Había dado el primer golpe, y se sentía bien, limpio, preciso, como el consultor que había sido. Pero la lucha estaba lejos de terminar. La astucia de Estela persistía en mi mente, una sombra detrás de la bravuconería de Gregorio. Ella tendría un plan, y yo necesitaba estar preparado. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Un mensaje de un número desconocido brillaba en la pantalla. Te arrepentirás de esto, papá. Mi pulso se aceleró, mi pulgar flotando sobre el mensaje. Gregorio sabía que el juego había comenzado, y yo no iba a retroceder. Me puse de pie, el borde de la muerte mordiendo mi palma, y miré el texto, sus palabras un desafío que estaba listo para enfrentar. El silencio de la habitación del motel era sofocante, roto solo por el débil zumbido del letrero de neón de afuera. Mi teléfono estaba sobre el escritorio, su pantalla todavía brillando con el mensaje de Gregorio. Te arrepentirás de esto, papá. Mi mano temblaba mientras lo leía de nuevo, las palabras afiladas como una cuchilla. Caminé por el pequeño espacio, la alfombra gastada bajo mis zapatos, mi mente a toda velocidad. Había atacado primero, llamando a sus inversores, y ahora él estaba contraatacando. La maleta junto a la cama estaba abierta, un recordatorio de lo lejos que me habían empujado, pero ya no era yo quien huía. El teléfono vibró de nuevo, esta vez una llamada. El nombre de Gregorio apareció y se me apretó el estómago. Respiré hondo, el aire viciado y contesté, manteniendo mi voz uniforme. Gregorio, dije, mi tono plano, como si estuviera hablando del tiempo. Está destruyendo todo lo que construí, gritó, su voz quebrándose a través del altavoz. Llamó a mis inversores, mintió sobre mí. Cree que puede arruinarme. Sus palabras eran frenéticas, desquiciadas, pero capté la sombra de Estela en ellas, su veneno calculado dando forma a su ira. Me apoyé en el escritorio, su borde astillado me ancló. Dije la verdad, dije, tranquilo pero firme. Ha sido imprudente con su dinero, merecen saberlo. Mi pulso martilleaba, pero mi voz no vaciló. Había pasado años rescatándolo, y ahora estaba harto. ¿Verdad?, escupió Gregorio. Es usted un viejo celoso, padre. Estela tiene razón. Intenta sabotearnos. Lo vamos a demandar por difamación. ¿Y los vecinos? Creen que está desequilibrado. Les hemos contado todo. Sus palabras eran una estocada destinada a herir, pero solo afilaron mi resolución. Apreté el puño, el plástico del teléfono frío contra mi oreja. «Demándeme», dije, mi voz baja, firme. «Esparza sus rumores. No cambiará el hecho de que la casa es mía. No puede borrarme, Gregorio». Colgué antes de que pudiera responder. El silencio que siguió fue pesado, eléctrico. El plan de Estela estaba claro ahora. Difamación, vergüenza pública, cualquier cosa para desacreditarme. Ella era el cerebro, Gregorio, la fuerza bruta. Cogí mi abrigo, las paredes del motel cerrándose, y salí. El aire de la tarde era fresco, el atardecer pintando el cielo de suaves rosas. Caminé hasta un parque cercano, la hierba húmeda crujiendo bajo mis pies, necesitando espacio para pensar. Cerezos en flor bordeaban el camino, sus pétalos esparcidos como confeti, y recordé plantar un jardín con Elena, nuestras manos sucias, nuestra risa ligera. Ese hogar, esos recuerdos, valían la pena la lucha. Me senté en un banco, la madera fría a través de mis vaqueros, y repasé las palabras de Gregorio. Difamación, vecinos.
Las huellas de Estela estaban por todas partes, su necesidad de control impulsando su contraataque. La había subestimado, pero ya no más. Mis llamadas a los inversores los habían alarmado, y esto era su desesperado manotazo. Sentí una chispa de desafío, caliente y segura, quemando mi duda. El silencio del parque fue roto por el trino de un pájaro, agudo en el crepúsculo. Saqué mi teléfono, el número de Jaime ya marcado. Gregorio y Estela pensaban que podían asustarme, pero me habían juzgado mal. Había sido demasiado bueno durante demasiado tiempo, pero la bondad no era debilidad, era fuerza, y la había usado para ser más listo que ellos. El teléfono sonó, y me enderecé, los cerezos en flor meciéndose sobre mí. «Jaime», dije cuando contestó, mi voz firme. «Vienen por mí. Necesitamos contraatacar con más fuerza». Jaime sugirió reunirnos en su oficina de inmediato, su voz tranquila pero urgente por teléfono. Me levanté del banco, los cerezos en flor cayendo a mi alrededor, y me apresuré hacia el centro, mis pasos al ritmo de mi resolución. La oficina de Jaime estaba a pocas manzanas, y llegué en media hora, la carpeta de documentos caliente en mi mano, mientras empujaba la puerta. El sol de primavera se colaba por la ventana de la oficina de Jaime Campos, dibujando líneas nítidas sobre el escritorio manchado de café. Me paré en el umbral, mi teléfono todavía caliente por la venenosa llamada de Gregorio, sus amenazas, demandas y rumores resonando en mis oídos. La oficina estaba ordenada, con estanterías de libros de derecho y una silla de cuero gastada, que crujió cuando Jaime me indicó que me sentara. El leve aroma a tinta y papel viejo me ancló, un crudo contraste con el caos que se arremolinaba en mi mente. Puse mis manos sobre el escritorio, la madera fría bajo mis palmas, y respiré hondo. «Vienen por mí, Jaime», dije, mi voz baja pero firme. Gregorio llamó anoche, despotricando sobre difamación. Estela lo tiene esparciendo mentiras a los vecinos, diciendo que estoy inestable. Apreté la mandíbula, el recuerdo de sus palabras. «Te arrepentirás de esto, papá», ardiendo como una herida fresca. Jaime se inclinó hacia adelante, su silla crujió, sus ojos agudos detrás de gafas de montura de alambre. «Inestable», dijo, su tono agudo de indignación. «Están desesperados, Arturo. Eso es lo que es». Sacó un archivo de una pila, sus bordes nítidos, y lo abrió. «Dígame exactamente qué dijo». Relaté la llamada, mis dedos frotando el bolígrafo en mi bolsillo, un tic nervioso. «Amenaza con demandar», dije. «Dijo que tienen un abogado, que me arruinarán. Estela está detrás de esto. Ella es la que mueve los hilos». Hice una pausa. El silencio de la oficina pesado, amplificando el peso de su traición. Toqué una fibra sensible con esas llamadas a los inversores, ¿verdad? Los labios de Jaime se torcieron en una sonrisa sombría. «Tocó más que una fibra sensible», dijo, golpeando un documento en el archivo. Sacudió sus cimientos, pero hablemos de los suyos. Deslizó un papel amarillento sobre el escritorio, su texto denso de jerga legal. «Este es el acuerdo de propiedad original de su casa, firmado por usted y Elena. Propiedad exclusiva a su nombre. Gregorio no tiene ningún derecho, y es demasiado descuidado para saberlo». Me incliné hacia adelante, mi pulso se aceleró. La tinta desvaída del documento era un salvavidas, un pedazo de la previsión de Elena que casi había olvidado. «Propiedad exclusiva», repetí, mi voz quebrándose. Un recuerdo fugaz. Elena y yo en la mesa de nuestra cocina firmando ese acuerdo, sus manos firmes mientras decía: «Esto nos protege, Arturo». Confié en ella entonces, y ahora me estaba salvando de nuevo. «Exactamente», dijo Jaime, su bolígrafo señalando una cláusula. «Cuentan con que usted ceda, pero esto», golpeó el papel de nuevo, «dice que no tiene por qué hacerlo. Podemos contrademandar por intento de fraude. Intentaron echarlo de su propia casa, Arturo. Eso no es solo personal, es ilegal». Su voz tenía un filo de justicia como un padre defendiendo a los suyos. Exhalé. La silla de cuero crujió mientras me movía.
Fraude, dije, probando la palabra. Encajaba. La codicia de Gregorio, los planes de Estela, todo al descubierto. Pero un destello de duda se deslizó. ¿Y qué hay de Tommy? ¿Mi nieto? Está atrapado en esto. No quiero que salga herido. Mis dedos se apretaron alrededor del bolígrafo, sus estrías mordiendo mi piel. La expresión de Jaime se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Protegeremos a Tommy, dijo. Esto no se trata de él. Se trata de hacer que sus padres rindan cuentas, pero tenemos que movernos rápido. Su demanda es un farol, pero le costará tiempo y dinero si no la detenemos. Se echó hacia atrás, sus ojos clavados en los míos. Tiene otro ángulo, ¿verdad? Algo que no me está contando. Dudé. La luz del sol de la oficina cálida en mi cara. Tenía razón. Tenía un plan. Una forma de apretar las tuercas al negocio de Gregorio. Pero era arriesgado, y no estaba listo para compartirlo. Empecemos con la contrademanda, dije, esquivando su pregunta. Pero conozco los puntos débiles de Gregorio. Su empresa está perdiendo dinero. Y puedo presionar más. Mi voz era firme, pero mi mente corría, tramando movimientos que mantendría en secreto por ahora. Jaime asintió, tomando una nota. Bien, dijo. Presentaremos la contrademanda hoy. Exigiremos que retrocedan. Usted siga investigando su negocio. Cada error, cada atajo, los enterraremos en pruebas. Deslizó el acuerdo de propiedad en una carpeta. Su peso, una promesa de justicia. No solo está luchando por su casa, Arturo. Está luchando por su vida. Me puse de pie, mi silla raspó suavemente, y tomé la carpeta. Las estanterías se alzaban detrás de Jaime, sus lomos un recordatorio de las batallas libradas en estas páginas. Había sido un consultor, un planificador, un padre que dio demasiado. Ahora era un luchador, y no me detendría. «Hagámoslo», dije, mi voz sólida como el terreno que estaba reclamando. Jaime se levantó, dándome la mano, su agarre firme. «Lo llamaré con las novedades», dijo. «Manténgase alerta, Arturo. Están nerviosos, y eso los hace peligrosos». El silencio de la oficina se asentó a nuestro alrededor, una calma antes de la tormenta. Salí, la carpeta pesada en mis manos, el aire primaveral fresco contra mi cara. Al otro lado de la calle, un letrero de banco brillaba bajo la luz del sol, sus letras en negrita e inflexibles. Entrecerré los ojos, un plan brillando en mi mente. Metí la carpeta bajo el brazo y crucé la calle. Mis pasos decididos, las puertas del banco acercándose. Los suelos de mármol del banco brillaban bajo la luz primaveral, su pulido reflejando la eficiencia silenciosa del lugar. Entré, la carpeta legal de Jaime bajo mi brazo, su peso una fuerza estabilizadora. El aire era fresco, impregnado del leve zumbido de una impresora y el murmullo de los cajeros. Altos ventanales dejaban entrar un cálido resplandor, pero la atmósfera estéril me oprimía el pecho. Me acerqué al mostrador, con la chaqueta enderezada, un pequeño acto de recuperación de la dignidad, y pedí una reunión privada. Una banquera, con la corbata impecable y una placa con el nombre de Señorita Serrano. Me condujo a una oficina con paredes de cristal. Me senté, la tela de la silla rígida, y puse la carpeta sobre el escritorio. «Necesito confirmar la propiedad de mi inmueble», dije, mi voz tranquila pero firme, y comprobar si hay alguna irregularidad. Mis dedos alisaron el borde de la carpeta, un hábito nervioso, pero mis ojos sostuvieron los suyos. La señorita Serrano asintió, sus dedos volando sobre el teclado, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. «¿Dirección?», preguntó, su tono profesional pero cálido. Le di la de mi hogar. El que había construido con Elena, ahora un campo de batalla. La impresora zumbó, escupiendo registros, y ella los deslizó sobre el escritorio. «Usted figura como único propietario, señor Arturo», dijo, su voz firme. «Sin gravámenes, 5 propietarios. La escritura está limpia». Exhalé, el alivio me inundó, pero no había terminado. «Hay más», dije,
inclinándome hacia adelante. Mi hijo Gregorio ha estado usando la casa en sus negocios. Necesito saber cómo. Mi pulso se aceleró. El frío brillo del suelo de mármol me recordó la oficina de la empresa de Gregorio, su lujosa decoración financiada por mis sacrificios. Había invertido mis ahorros en sus sueños, y ahora sospechaba que había cruzado una línea. Los dedos de la señorita Serrano se detuvieron, sus gafas captando la luz. «Déjeme comprobar», dijo, su voz cautelosa. Volvió a teclear, su ceño frunciéndose mientras aparecían nuevos registros. «Esto es preocupante», dijo, su tono cauteloso. «Los registros muestran que se tomaron préstamos contra la propiedad. 3 de ellos por un total de más de $200,000. Son recientes, pero necesitaré verificar la autorización. ¿Puede confirmar si usted aprobó esto?» Se me cayó el estómago, el silencio de la habitación amplificando la revelación. «No», dije, mi voz baja, dura. No lo sabía. La codicia de Gregorio siempre había estado ahí. Pero esto, usar mi hogar como garantía, era una traición más profunda de lo que había imaginado. La banquera deslizó los documentos del préstamo sobre el escritorio, sus páginas pulcras pero pesadas de su engaño. Los escaneé, mis dedos trazando las fechas. El año pasado, cuando todavía vivía allí, confiando en él. Un recuerdo me golpeó. Gregorio en mi estudio preguntando por la escritura, su sonrisa demasiado suave. Pensé que era curiosidad, no maquinación. ¿Puedo obtener copias?, pregunté, mi voz firme a pesar de la ira que hervía dentro. ¿Y cuál es el proceso para anularlos? Necesitaré una solicitud formal para entregarle los documentos, dijo. Pero puedo iniciar el proceso para marcar estos préstamos para su revisión. Como único propietario, tendría motivos para impugnarlos si no están autorizados. La señorita Serrano asintió, su expresión comprensiva pero profesional. Necesitará una acción legal para anularlos, dijo, imprimiendo las copias. Pero como único propietario tiene motivos. Estos préstamos son fraudulentos si usted no dio su consentimiento. El zumbido de la impresora llenó la oficina. Un pulso mecánico que coincidía con mis pensamientos acelerados. Tomé las copias, sus bordes afilados, y las guardé en la carpeta. Esto era munición. El error de Gregorio ahora en mis manos. «Gracias», dije, poniéndome de pie, mis manos firmes a pesar de la tormenta interior. Mantuve mi plan más amplio en secreto, incluso para ella. Jaime sabría qué hacer con esto. Pero yo tenía otro ángulo, algo para llevar el negocio de Gregorio al límite. Había sido consultor el tiempo suficiente para saber dónde presionar, y no había terminado. Salí del banco, agarrando los documentos. En mi cartera, encontré un viejo dibujo de Tommy, un boceto a lápiz de colores de nuestra casa. Se me oprimió el pecho. Un destello de duda se deslizó. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Lo descarté, volviendo a guardar el dibujo y deslizando los documentos del préstamo en mi chaqueta. La lucha no había terminado, pero estaba ganando. Giré por la acera, el dibujo de Tommy un peso silencioso en mi bolsillo, instándome a seguir adelante. Caminé de regreso al motel, la carpeta con los documentos del préstamo pesada en mi mano, mi mente bullendo con la verdad descubierta. El fraude de Gregorio era más grande de lo que había imaginado, y sentí que la ira se mezclaba con el triunfo. En mi habitación, arrojé la carpeta sobre el escritorio. Me senté para ordenar mis pensamientos, cuando mi teléfono vibró. El nombre de Gregorio apareció en la pantalla. El zumbido de neón de la habitación del motel me crispaba los nervios, un zumbido constante que coincidía con la tensión que se acumulaba en mi pecho. Me senté en el escritorio, los documentos del préstamo del banco extendidos como un mapa de la traición de Gregorio. Sus crudos números, $200,000 no autorizados, me devolvían la mirada, prueba de su codicia. Mi teléfono vibró. El nombre de Gregorio apareció en la pantalla y me preparé. El aire estaba viciado, las paredes de la habitación se cerraban. Pero contesté, mi voz tranquila, controlada. «Padre, ha ido demasiado lejos», siseó Gregorio, sus palabras agudas, desesperadas.
Está arruinando nuestras vidas, la de Estela, la de Tommy, la mía. Detenga esto o perderá más que la casa. Su amenaza era una cuchilla destinada a cortar profundo, pero oí el pánico debajo de ella, el desmoronamiento de un hombre sin movimientos. Me eché hacia atrás, la silla crujió, mis dedos apretando el teléfono. «Usted se buscó esto», dije, mi tono uniforme, cortante. «Usó mi casa para sus préstamos, Gregorio, sin mi consentimiento. Eso no es solo codicia, es fraude». Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara, pesado de su culpa. «Retírese, o me aseguraré de que todo el mundo se entere», balbuceó, su voz alzándose. «Está de farol. Estela tiene un abogado. Lo enterraremos en los tribunales». La llamada se cortó, su ira resonando en el opresivo silencio del motel. Dejé el teléfono, mi pulso firme, pero mi mente a toda velocidad. La mano de Estela estaba clara en sus amenazas, su astucia tejiendo una red de mentiras. Pero no era yo el que estaba atrapado. Me levanté, necesitando aire, y noté un papel doblado junto a la puerta, deslizado por debajo mientras estaba distraído. Mi corazón dio un vuelco al cogerlo, el borde arrugado suave bajo mis dedos. La letra de Tommy, infantil pero cuidadosa, cubría la página. Me hundí en la cama, el colchón cediendo, y leí. «Querido abuelo, siento lo de la maleta, no quería hacerlo. Mamá y papá dijeron que era lo mejor, pero te echo de menos. Por favor, arregla las cosas. Con cariño, Tommy». Se me hizo un nudo en la garganta. «Lo siento». Garabateado se volvió borroso. Salí. El cielo de la tarde de un suave púrpura. El aire del crepúsculo fresco contra mi cara. El zumbido de neón del motel se desvaneció, reemplazado por el débil canto de los grillos. Releí la carta bajo una farola, su brillo captando las letras temblorosas de Tommy. Un recuerdo me golpeó, acampando con él. Su pequeña mano en la mía mientras veíamos las estrellas. Estaba atrapado en la red de sus padres, su lealtad dividida, y ahora se estaba acercando. Me dolió el pecho. La duda se deslizó. ¿Lo estaba lastimando para castigarlos a ellos? Doblé la carta, sus bordes gastados, y la guardé en mi bolsillo. Las palabras de Tommy eran un peso, pero no cambiaban la verdad. Gregorio y Estela tenían que enfrentar sus acciones. Lucharía, pero lo protegería. Trazaría un camino que perdonara su corazón. El cielo del crepúsculo se oscureció, una estrella parpadeando a través de la neblina. Y sentí la presencia de Elena, su fuerza instándome a seguir. Ya no solo luchaba por la casa, era por Tommy, por la familia que habíamos construido. Mi resolución se endureció. La carta un fuego silencioso en mi bolsillo. Las amenazas de Gregorio eran ruido, pero la súplica de Tommy era la verdad. Saqué mi teléfono, marcando a Jaime, mi pulgar firme a pesar de las emociones que se arremolinaban dentro. La bocina de un coche sonó cerca, aguda y urgente, devolviéndome a la acción. «Jaime», dije cuando contestó, mi voz firme. «Tenemos que movernos ahora. Están desesperados, y tengo algo que no pueden ignorar». La bocina se desvaneció, pero mi enfoque no. La lucha por delante, clara como la estrella de arriba. El sol de primavera se colaba por las persianas de la oficina de Jaime Campos, dibujando líneas nítidas sobre el escritorio manchado de café. Me senté frente a él, mis manos firmes mientras firmaba la demanda por fraude contra Gregorio, la tinta del bolígrafo manchándose ligeramente bajo mi agarre. La oficina era un laberinto de archivos y libros de derecho, su pesada presencia un recordatorio de la batalla que estábamos librando. El crujido de los papeles llenaba el aire. Cada hoja, un pedazo de la ruina de Gregorio. Esos préstamos no autorizados, su apuesta imprudente con mi hogar. Sentí una oleada de control, del tipo que no había conocido desde la noche en que me fui. Jaime selló el último documento, sus ojos brillando de satisfacción. «Esto es todo, Arturo», dijo, su voz firme, casi de celebración. «La empresa de Gregorio estará bajo un microscopio ahora.
Esos préstamos, fraudulentos, sus inversores lo despedazarán. Se echó hacia atrás, la silla crujió y juntó las manos. Lo tiene acorralado. Asentí, una leve sonrisa tirando de mis labios. Pensó que podía borrarme, dije, mi voz baja pero sólida. Pero olvidó quién le enseñó a jugar. La carpeta con los papeles de la demanda estaba entre nosotros, nítida y pesada, un símbolo de la justicia que me había ganado. Un recuerdo parpadeó. Gregorio en mi escritorio años atrás, mi mano guiando la suya a través de las hojas de presupuesto, creyendo en sus sueños. Ahora esos sueños eran su soga. Lo presentamos hoy, dijo Jaime, apilando los papeles. El tribunal le notificará pronto, pero puede tardar semanas en resolverse. Aún así, las amenazas de difamación de Estela son humo. No tiene base sobre la que apoyarse. Su tono era seguro, pero hizo una pausa, estudiándome. Está aguantando, Arturo, más fuerte de lo que la mayoría lo haría. Exhalé. El aroma a café de la oficina me ancló. Tengo que hacerlo, dije. Por Elena, por Tommy. La carta de mi nieto, guardada en mi bolsillo, era un peso silencioso, un recordatorio del costo de esta lucha. Me puse de pie, la silla raspó suavemente, y estreché la mano de Jaime. Terminemos con esto, dije. Mi voz firme, llevando la resolución que había construido durante semanas. De vuelta en el motel, el letrero de neón zumbaba, su brillo rojo parpadeando a través de las cortinas. Me senté en la cama, los papeles de la demanda extendidos ante mí. Sus palabras, un mapa de mi victoria. La habitación se sentía más pequeña, el aire viciado, pero mi mente estaba clara. Mi teléfono sonó, un número de la ciudad que no reconocí, y contesté, esperando a Jaime con una actualización. Arturo, soy Linda, de la misma calle. Llegó una voz susurrante teñida de preocupación. Tenía que llamar. Vi a Estela en la gala benéfica anoche. Parecía conmocionada. La gente susurraba sobre los problemas de negocios de Gregorio, algo sobre deudas. Se fue temprano, claramente molesta. Pensé que deberías saberlo. Me eché hacia atrás, el colchón cediendo, una tranquila satisfacción instalándose en mí. Solo estoy recuperando lo que es mío, dije, manteniendo mi voz neutral. Imaginé el frío asentimiento de Estela en esa cena, su collar brillando mientras sellaba mi expulsión. Ahora su mundo perfecto se desmoronaba, su estatus destrozado como el cristal. Una parte de mí lo saboreaba, pero la carta de Tommy ardía en mi bolsillo. ¿Esto lo estaba lastimando a él también? Gracias por avisarme, Linda, dije, terminando la llamada. El silencio del motel era pesado, roto solo por el zumbido del neón. Me levanté, caminando por la pequeña habitación, mis zapatos rozando la alfombra. La caída de Estela era justicia, pero no era el final. Gregorio todavía andaba por ahí, desesperado, y necesitaba estar preparado para su próximo movimiento. Miré la foto de Elena en la mesita de noche, su sonrisa un ancla firme. Ya casi llegamos, susurré, mis dedos rozando el marco. Un golpe seco en la puerta me sobresaltó. Mi corazón se aceleró. Me quedé helado, los papeles de la demanda todavía extendidos sobre el escritorio, sus bordes curvándose en la penumbra. ¿Quién estaba aquí? ¿Gregorio? ¿Estela? ¿O alguien completamente diferente? Crucé la habitación, mis pasos deliberados, y alcancé el pomo, el zumbido del neón fuerte en mis oídos. Abrí la puerta del motel con cautela, mi pulso acelerado. Pero era Jaime, su rostro iluminado por el triunfo. Sostenía la notificación final del tribunal, mi propiedad confirmada, el fraude de Gregorio expuesto, sus amenazas anuladas. Es hora de volver a casa, Arturo, dijo, su voz firme. Recogí mis cosas, la maleta más ligera ahora, y condujimos a la ciudad. La puerta principal de mi casa crujió cuando la empujé. El sonido familiar me golpeó como una ola de recuerdos. El comedor se extendía ante mí, su mesa de roble brillando bajo la luz dorada de la tarde de primavera. Fotos familiares bordeaban las paredes.
El leve aroma de las viejas velas de lavanda de Elena persistía, envolviéndome en una calidez que no había sentido desde esa horrible cena. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba. La escritura de la casa pesada en mi mano, su papel crujiente de verdad legal. Gregorio y Estela estaban de pie junto a la mesa, sus rostros pálidos. Tommy revoloteando detrás de ellos, sus ojos muy abiertos. «Este es mi hogar», dije, mi voz firme, resonando en la silenciosa habitación. Puse la escritura sobre la mesa, su peso silenciando sus protestas antes de que pudieran empezar. Los hombros de Gregorio se hundieron, su habitual bravuconería desaparecida, mientras que las manos de Estela temblaban, su collar quieto, pero su compostura rota. Había venido directamente del motel. El golpe en mi puerta revelando a Jaime con la notificación final del tribunal. El fraude de Gregorio expuesto, sus amenazas anuladas. Después de semanas de batallas legales, el tribunal había emitido un fallo preliminar a mi favor, exponiendo el fraude de Gregorio y anulando sus amenazas, allanando el camino para mi regreso. «Padre», comenzó Gregorio, su voz tensa, «no puede hacer esto. Tenemos un abogado, lucharemos». Estela dio un paso adelante, sus ojos brillando. ¿Cree que puede entrar y llevarse todo? Pero su voz vaciló, y vi las grietas. La demanda de Jaime, los inversores retirándose. Los susurros de los vecinos los habían acorralado. Negué con la cabeza, mi mirada firme. «Lo mejor para ustedes», dije. Mi tono agudo pero controlado. «Usaste mi casa para préstamos, Gregorio. Mentiste a los inversores, a los vecinos. Intentaste borrarme». Los arañazos de la mesa captaron mi atención. Un mapa de escenas familiares con Elena, ahora un campo de batalla. Me erguí, la escritura un escudo. «Se van esta noche». Estela dio un paso adelante, su voz temblando. «Arturo, por favor», dijo. Su veneno habitual reemplazado por la desesperación. «Déjenos quedarnos. Lo arreglaremos. Por el bien de Tommy». Juntó las manos, los nudillos blancos. Pero vi a través de ella, su estatus desaparecido, sus planes en ruinas. La llamada de la vecina resonó en mi mente. Estela, con la cara roja, huyendo de la gala. Me volví hacia Tommy, su pequeña figura medio oculta detrás de la mesa. Sus ojos estaban húmedos, sus manos inquietas. «Tommy», dije suavemente, arrodillándome a su nivel. «Ven aquí». Dudó. Luego corrió hacia mí, sus brazos rodeando mi cuello. «No me odies, abuelo», susurró, su voz quebrándose. Se me hizo un nudo en la garganta, su calor un recordatorio de por qué había luchado. No solo por la casa, sino por él. «Nunca podría odiarte», dije, abrazándolo de vuelta, mi voz baja, firme. «Siempre tendrás un lugar aquí». Me puse de pie frente a Gregorio y Estela, mi resolución inquebrantable. «Cojan sus cosas. El tribunal está de mi lado. Han terminado aquí». El rostro de Gregorio se arrugó, pero asintió, cogiendo la maleta. Irónico, pensé, recordando la mía. Estela recogió su bolso, sus movimientos bruscos, sus ojos evitando los míos. Se dirigieron arrastrando los pies hacia la puerta, el silencio pesado, roto solo por el crujido de las tablas del suelo. Tommy se quedó, su mano rozando la mía, y la apreté suavemente. «Te llamaré, campeón», prometí, mi voz suave pero segura. La puerta se cerró detrás de ellos, el sonido final, como un libro que se cierra. Me quedé solo en el comedor, el aroma a lavanda más fuerte ahora, la presencia de Elena por todas partes. Pasé la mano por la mesa, sus familiares surcos me anclaron. Había ganado, reclamado lo que era mío. Pero el abrazo de Tommy persistía, un dolor silencioso en mi victoria. Metí la mano en la cartera sacando la vieja tarjeta de visita de Rey, sus bordes gastados pero cálidos. Una leve sonrisa cruzó mi rostro mientras la volvía a guardar, mis dedos rozando el dibujo de Tommy al lado. Me senté a la mesa, la casa mía de nuevo, y marqué un número, la línea sonando suavemente en la noche silenciosa.
en el bar de la ciudad. Me uní a Rey y Jaime en un reservado de la esquina. Sus sonrisas acogedoras. El peso de las últimas semanas se sentía más ligero. Me deslicé en el reservado, el cuero frío contra mis vaqueros, y solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. «¡Por Arturo!», dijo Rey, levantando su cerveza, la espuma captando la luz. «El hombre que recuperó lo que es suyo». Su voz ronca era cálida, su gorra inclinada hacia atrás, y no pude evitar reír. El sonido extraño, pero bienvenido. Jaime chocó su vaso contra el mío, sus ojos brillantes. «No solo ganaste, Arturo», dijo, su tono orgulloso, casi paternal. «Los derrotaste con su propio juego, esa demanda magistral». Se inclinó hacia adelante, la superficie pulida de la mesa reflejando su sonrisa. «Eres un luchador, mi amigo». Levanté mi vaso, el mordisco frío de la cerveza agudo en mi lengua. «Por ustedes dos», dije, mi voz cálida, firme. «Rey, ese viaje en taxi lo cambió todo, y Jaime, me diste las herramientas para ganar». El jazz del bar se hinchó, un riff de saxofón que me recordó los viejos discos de Elena. Su risa llenando nuestro hogar. Había luchado por su memoria, por Tommy, por mí. Rey se rió, dándome una palmada en el hombro. «Te dije que esa cerveza corrías por tu cuenta, Arturo», dijo, sus ojos arrugándose. «Supe que lo tenías dentro desde el momento en que te subiste a mi taxi, empapado y terco». Su humor cortó el peso del recuerdo. Esa noche lluviosa, mi maleta pesada, su tarjeta un salvavidas. «Terco es una forma de decirlo», dije sonriendo. Me eché hacia atrás, el reservado crujió, y pensé en el comedor que había reclamado, la escritura sobre la mesa, el abrazo de Tommy. No era solo la casa, dije, mi voz suavizándose. Era demostrar que no podían romperme. «Pero Tommy». Hice una pausa, el ruido del bar desvaneciéndose por un momento. «Quiero reconstruir con él, mantenerlo cerca». Jaime asintió, su vaso deteniéndose a medio camino. «Lo harás», dijo, su voz suave pero segura. «Es un buen chico, atrapado en su lío. Tienes tiempo ahora, Arturo, úsalo». Sus palabras se asentaron sobre mí. Un permiso silencioso para mirar hacia adelante, no hacia atrás. El calor del bar nos envolvió. Los vasos tintineando mientras intercambiábamos historias. Rey relató su propia lucha por su tienda, su voz áspera pero cariñosa, mientras Jaime describía el momento en que supo que la demanda aplastaría los planes de Gregorio. La risa brotó, fácil y real, y sentí algo nuevo. Libertad, no solo de la lucha, sino de ser el hombre que estaba destinado a ser. Insistí en pagar la cuenta, deslizando efectivo por el mostrador. «Esta corre por mi cuenta», dije, mi tono firme pero cálido. Rey protestó, pero Jaime solo se rió, levantando su vaso de nuevo. «La próxima vez en mi casa», dije, las palabras una promesa. El jazz del bar se suavizó, una nota de piano persistente, y vi la sonrisa de Elena en mi mente, su orgullo anclándome. Salimos. La brisa nocturna fresca contra mi cara. Las estrellas parpadeando en el cielo de primavera. Rey me dio otra palmada en el hombro. Jaime asintió, y nos separamos con planes de volver a vernos. Caminé por la calle, mis pasos ligeros, la brisa trayendo el aroma de las lilas en flor. La lucha había terminado, mi hogar era mío, y el futuro de Tommy una puerta que mantendría abierta. Metí las manos en los bolsillos, las tarjetas gastadas todavía allí, y sonreí. La noche extendiéndose amplia ante mí. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención. Adiós.